Hola amigos, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y nos acompaña el doctor Carlos Jaico, abogado constitucionalista y analista político. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Buenos días, Juliana. Quería invitarlo a ver un informe, una noticia sobre el Colegio de Abogados que le ha quitado la colegiatura a varios magistrados vinculados a estos escándalos de los audios. Vamos a mirarlo y lo comentamos. La Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima suspendió la colegiatura del ex juez supremo César Inostroza. De igual manera para los ex consejeros del CNM y el ex asesor de juez Walter Ríos, implicados en el escándalo de los audios difundidos por IDL Reporteros. La Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima, a cargo del doctor Walter Ayala González, inició las investigaciones preliminares. Se ejecutó la medida cautelar de suspensión de habilitación. Esto quiere decir que los involucrados en los audios no pueden ejercer la profesión, corriéndose esta información, traslado de esta información tanto a las Cortes a nivel nacional como a los demás colegios profesionales. Estos escándalos no solo han desquebrajado el nombre de las personas involucradas, sino también y principalmente el de las instituciones que imparten justicia. Cualquier acción que melle o perjudique el nombre y el buen ejercicio profesional no solamente mella la imagen de aquella persona que ejecuta la acción, sino también mella la imagen institucional y aquella persona incorporada a nuestra orden. Obviamente va a perjudicar la imagen institucional y paralelo a ello también hay un costo país, porque lamentablemente esas personas están relacionadas a las instituciones que administran justicia en el Estado. Además, según el diario La República, el director de ética del Colegio de Abogados, Walter Ayala, anunció que se inició una investigación contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que también es abogado. Hemos advertido que hay incongruencias y por eso el Colegio de Abogados de Lima inició una investigación de oficio y posiblemente en la siguiente semana sea citado para que brinde su declaración. Lamentablemente, pues estos audios han comprometido la participación y el desempeño del doctor Chávarri. Yo creo que es momento que se esclarezca y que él determine y que las autoridades determinen cuál es su real participación en los hechos, ¿no? ¿Y usted cree que Pedro Chávarri deba de dar un paso al costado? Doctor, ¿en manos de quiénes estamos? O sea, qué miedo pedir cualquier cosa a este sistema de justicia. Sí, la situación está caótica, digamos, y sobre todo acá hay una grave crisis moral. Lo que ha hecho la doctora Marielena Portocarrero en el Colegio de Abogados de Lima me parece saludable, es una medida saludable, porque ya es momento que se le indique al abogado defensor cuáles son sus obligaciones y qué es lo que debe realmente hacer. Él no está ahí para estar traficando influencias, por ejemplo. Él no está ahí para estar hablando con jueces o fiscales para tratar de reducir penas. Eso no se hace. Él no está ahí tampoco para pagar coimas o incitar a la corrupción. Él no está ahí, por ejemplo, tampoco para prometer al cliente que va a ganar un caso sabiendo lo difícil que es. Entonces, todo este cúmulo de comportamientos hace que al final la labor noble del abogado pues se vea mellada totalmente. Y ni siquiera el abogado, estamos hablando de jueces, exacto. O sea, nuestras instancias superiores, o sea, cuando nosotros vamos pasando y vamos apelando, caemos en manos de estas personas que no tienen ningún tipo de escrúpulo y queda claro que el sistema de justicia en nuestro país es quien tiene plata gana, ¿no? Y es algo que venimos denunciando hace años. ¿Por qué nunca se ha hecho nada? Mire, es que la corrupción no entrega boletas, si se quiere, o factura. Y ese es el problema. Los audios de la vergüenza, que conocemos ya todos y que cada vez están saliendo más y más, nos vienen a demostrar una realidad que todos conocíamos, pero que no podíamos probar. Ese es el problema, ¿no? Pero basta, yo digo, ok, el problema con la corrupción, el otro día comentaba con una persona y me decía, la corrupción es tal y en todos los niveles que uno que quiere ser honesto no puede. O sea, por ejemplo, si yo quiero renovar la licencia de funcionamiento de mi
local comercial. Tengo que pagar coima. Y, por ejemplo, eso es un caso claro de lo que ha pasado con los alcaldes de La Victoria, que pedían cupo. Exacto. Mire, y usted verá que todo este sistema funciona porque hay una permisividad de la parte de las autoridades. Nuestro sistema judicial a la base, por ejemplo, Ministerio Público, Fiscalía, son entes débiles, endebles en cierta manera, debilitados por diferentes por ejemplo, poderes. El poder legislativo, por ejemplo, que tiene fiscales amigos que nunca los denuncian, o también poder ejecutivo que también tiene fiscales o jueces amigos que nunca los investigan o que pues tapan un poco la corrupción. El problema es así porque ya estos poderes, el Poder Judicial sobre todo y el sistema de administración de justicia, se deja en cierta manera influenciar por todos estos poderes alternos y al final su labor pues es ineficaz y quien paga la consecuencia de todo esto es el ciudadano. ¿Y usted cree que, por ejemplo, sale un estudiante, ya un recién graduado de Derecho, feliz, ¿no?, con ganas de hacer bien al país, entra a este sistema y qué pasa? Exacto. Él sale con todo el conocimiento, las bases éticas que yo espero le habrán enseñado, pero se confronta una realidad en la cual ser honesto es un delito. Ser honesto... No sobrevives. ¿Cómo sobrevives? No, imposible. Nadie te da trabajo. Hemos visto, por ejemplo, los audios del magistrado, ¿no?, Walter Ríos, con una chica a la cual va a ascender a cambio de una relación sentimental. Exacto. Entonces, inclusive, hoy con todo esto... todas estas campañas de Ni Una Menos, acoso, o sea, inclusive para crecer profesionalmente te ves sometida a eso. Claro, como mujer uno debería preferir no hacerlo, pero no hablemos en detalle de personas concretas, sino cómo todo este sistema llega inclusive a lo más bajo. Exacto, el poder que tienen, y ellos lo saben, a través de eso pues van a tratar de obtener favores a cambio de... Pero favores de todo tipo, ¿no? Exacto, y ese es el problema. Y usted lo ve en los audios, por ejemplo, del juez Inostroza, cómo él pide boletos para ir al Mundial, ¿no? Y tiene otros y vende y está siempre llamando a una cantidad de favores y no se sabe todavía de los favores que él ha tenido que otorgar a cambio, porque me imagino que debe ser dando, ¿no? No creo que sea nada más todo para él. Pero verá, a ese nivel ya es grave que un juez esté en ese nivel con empresarios y con gente sobre todo con causas penales pendientes. Eso no lo puede hacer nadie, eso es algo que no debe suceder. ¿Usted cree que todo este enmarañado de corrupción tiene que ver con la lentitud en que se ha manejado Lavajato? Pues sí, eso también tiene mucho que ver. Hay un trasfondo en el cual vemos que hay demasiada, prácticamente Odebrecht en el Perú ha hecho lo que ha querido. Me queda clarísimo. Odebrecht en Perú ha hecho lo que ha querido. Aquí no se le han, por ejemplo, secuestrado algunos bienes, no se le han embargado nada, siguen funcionando, siguen en algunos proyectos. Incluso aquellos proyectos que están manchados de corrupción siguen funcionando y ellos siguen obteniendo beneficios. Impunidad total. O sea, así también, ¿cómo crece el ciudadano chiquito? No. O sea, ¿cómo yo puedo, no sé, acceder a una licitación, por ejemplo, pública, si es que todo eso... Imposible, ¿no? Porque tienes que... Y no solamente, doctor, hay esto en organismos públicos, privados. Exacto. O sea, si tú quieres, por ejemplo, con tu empresa ganar una licitación de limpieza, por ejemplo, o sea, le pagas al encargado de logística, o sea, todo es... El peruano ¿está corrupto o es un sistema que...? Mire, es un sistema que tiene que ver con varios aspectos. El primer aspecto y el más grave es nuestra falta ética y moral. ¿Y usted cree que tiene que ver, por ejemplo, con que las universidades hoy hayan eliminado las humanidades en pro de la técnica? Pero claro, y no solamente en las universidades, en el colegio también, ya las hemos eliminado. Ahora ya hablar de valores, hablar de respeto, eso ya no existe. Y estamos más preocupados por género y no tanto por virtud, ¿no? Por valores. Porque claro, eso, por ejemplo, sí debería ser un énfasis, ¿no? La corrupción trae pobreza, la corrupción
es un cáncer. Debemos saber que precisamente estas virtudes llevan al respeto. En el respeto está precisamente darse cuenta que uno vive en una sociedad y que la corrupción es el peor impuesto que paga el ciudadano peruano. No, y es el aparte impuesto como, más grande como que paga. un agujero negro, ¿no? Chupa recursos y Exacto. absorbe. Y al final todos viven mal, porque mire, una carretera a la cual se le ha tenido que dar, pongamos, el 100% de los recursos, se le da únicamente el 10%. Y el 90% va a bolsillos del que pues, hizo la corrupción. Esa carretera va a ser inutilizable. A los 3 meses, con la primera lluvia, y ya lo vemos, ¿sabe? He estado en Chiclayo ahora últimamente, y mire, de verdad, parece una ciudad que hubiese pasado la aviación de un país enemigo. El huracán. De verdad, y es terrible. Pero vaya a otros lugares, por ejemplo, vaya a Cerro de Pasco, vaya, a donde vaya, va a encontrar pistas en pésimo estado. Sí, pues. Y ahí la mano de la corrupción pasó. Y eso prácticamente... Lo que pasa es que No. usted va por esa pista, pues, pero los que, Exacto. los que Ellos se llevan no. el dinero se van a Ellos veranear a no. Mónaco, Ellos no. seguramente. ¿Usted cree que la corrupción o salir de la corrupción tiene que ver únicamente con políticas públicas de, por ejemplo, de castigo, de represión, quitar licencias como diciéndoles a los abogados nuevos, mira lo que te puede pasar si caes en la corrupción? Claro. ¿O tenemos un problema más esencial que debe ser trabajado en otros ámbitos más privados? Exacto. La familia, por ejemplo. Exacto. Ahí hay dos aspectos. Nosotros estamos ya en una situación en que ya esto es tan grave que solamente se puede pasar a la sanción. Y la sanción deben ser las más ejemplares posibles, ¿no? Como lo que hemos visto en el Colegio de Abogados, o también las sanciones penales que puedan haber a funcionarios públicos, por ejemplo, que hayan entrado en corrupción. Esas sanciones deben ser lo más eficaces posible y sobre todo rápidas, porque el problema de nuestro Código Procesal Penal es que es de verdad extiende los casos a tal punto que al final quien tuvo que pagar una deuda de hace 10 años hasta ahora no lo hace. Claro. Entonces, eso no puede ser, debemos reformar ese sistema. Pero ese es lo esencial, lo primordial ahora. Pero también debe haber un trabajo ético y moral. No se puede seguir en un país pensando que los sistemas van a funcionar con una base, pues, totalmente Claro, aparte, inmoral. como yo decía en el bloque anterior, no es que la corrupción llueva del No, cielo, ¿no? no. Sino que la persona, o sea, los funcionarios, nosotros, los ciudadanos, los que traemos la O sea, corrupción. porque ¿no? mire, usted podrá poner el mejor sistema del mundo. Usted puede decir, mire, esto funciona bien en Finlandia, por ejemplo, esto funciona bien en Japón. Claro. Póngalo acá, acá no va a funcionar. Claro, porque es la persona la que está Exacto, corrupta. porque es la persona, porque no tiene valores, porque no tiene ningún tipo de identidad con el país, porque al fin y al cabo vive en una sociedad de consumo que lo que quiere, exacto, claro, de egoísmo. solamente veo por mí, ¿no? Cuando normalmente uno tiene que tener pues, una conciencia social y de servicio. Exacto. Y que finalmente, como bien decía, antropológicamente hablando, nosotros no podemos realizarnos ni ser felices, sino es en función al prójimo, Exacto, digamos. pues. Esa es una mirada pues simple de la vida, ¿no? Exacto, son dos enfoques que hay que darle a este problema. Uno, de las bases éticas y morales, y dos, de las sanciones ejemplares que deben haber. Y dentro de las sanciones también debemos ver todo este tipo de actitudes, ¿no? De liderazgos del gobierno, por ejemplo, que debe en este momento ya encaminar la lucha contra la corrupción, tanto como el Congreso de la República. Sí, el presidente ha pedido, justo también con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que se acelere y hay un apoyo para la reestructuración y la limpieza, ¿no? Por ejemplo, del Poder Judicial. ¿Será Exacto. posible, doctor? Se puede, y eso implica mucho liderazgo, y principalmente usted sabe que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. La corrupción es lo mismo. El presidente debe dar el ejemplo y debe ser el primero en encaminar esta lucha contra la corrupción. El Congreso también debe hacer su trabajo. Veremos cómo van a trabajar Pero estos es temas, una por ejemplo, el prioridad. referéndum. Es Sí. una prioridad. Es una prioridad. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde la sociedad civil, por ejemplo, como ciudadanos? Porque si vamos a esperar que todo venga desde arriba, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, Exacto. ya vemos lo que pasa, ¿no? El Poder Judicial, que es el que tiene que impartir justicia,
Ya vemos lo que está pasando, ¿no? Tenemos magistrados que ya se quedaron literalmente hasta sin colegiatura, o sea, no pueden ni ejercer. ¿Qué nos toca a nosotros? El ciudadano debe elevar su voz de protesta, es lo principal, porque durante todo este tiempo veo que todo el mundo habla de la lucha contra la corrupción, pero de manera abstracta, ¿no? Como algo muy lejano. Pero no, debemos darle nombre y poner una cara a la corrupción, y eso es lo que no se hace. Aquí, en este punto, existen en el Perú, por ejemplo, los denunciantes de actos ilícitos, ¿no? O los denunciantes de la corrupción, o lo que se llaman también denunciantes éticos. Ellos, por ejemplo, no están protegidos en nuestro país. ¿Quiénes son estos? O sea, ¿dónde están? Yo, por ejemplo, no los Mire, conozco. por ejemplo, son aquellos que son testigos de la corrupción que existe en una entidad pública. Funcionarios. Exacto, X. funcionarios o ciudadanos como usted y yo. Entonces, ellos, por ejemplo, no tienen una vía donde denunciar, no saben a dónde. Incluso, mire, el caso de un funcionario que dentro de una institución esté siendo testigo de corrupción. No lo va él denunciar a su jefe porque sabe que el jefe está dentro de la trama. Claro. Tampoco lo va a denunciar al colega porque aparte el es una colega también hormiga en todo esta Exacto. gran Ahí, por masa. ejemplo, no se ha hecho un trabajo en el Perú de proteger a este denunciante, a tal punto que al final se quedan callados. Y eso indica, pues, por qué la tasa de denuncias éticas en nuestro país es bien baja, ¿no? Sí. Usted nos iba a comentar de una instancia. Exacto. Mire, lo que se piensa en nuestro país, porque hay dos, básicamente, leyes que han sido promulgadas, pero que hasta ahora no se aplican para proteger al denunciante de actos ilícitos, creo yo que es el momento también de que este denunciante tenga alguien quien lo defienda de manera jurídica y que también le informe qué es lo que debe hacer. Y para eso estamos creando el Instituto Peruano de Defensa del Denunciante Ético. Y eso de verdad que es la primera vez que se hará en el Perú, porque yo le aseguro que en nuestro país hay cientos de personas, ciudadanos, funcionarios que quieren denunciar, pero que no lo hacen. Y se lo digo, estuve... ¿Es como denuncia anónima? Digamos en un primer momento. ¿Y va a ser a través de la web? ¿Cómo es la...? Exacto. el Lo mecanismo? primero es que esta persona toma contacto con el instituto, pone a disposición las pruebas que tiene sobre el caso de corrupción e inmediatamente se le aconseja sobre la vía a tomar. Okay. Porque el problema es, ¿sabe?, que muchas veces denuncia y al final el fiscal lo va a tomar a él como parte de la trama, con todas las restricciones judiciales. ¿Para qué nos metemos en problemas? Exacto. ¿Quién va a querer ganarse problemas? Entonces aquí una de las personas que debe ser, de verdad, apoyada en esta labor ética y sobre todo de defensa de nuestros recursos es pues el denunciante. ¿Y esto cómo le tiene algún costo para el ciudadano? No. Es costo cero. ¿Y quién lo está implementando? ¿El Bueno, gobierno? ¿Es una iniciativa privada? Es una iniciativa privada en la cual abogados y juristas se están uniendo para darle el apoyo necesario. Y esto sacado de la experiencia, porque hay muchos casos, por ejemplo, en los que el denunciante ha pasado 18 meses en el banquillo de los acusados con los mismos a quien él acusó. Claro, y eso es pues inaudito. ¿Y cuándo va a estar esto listo, doctor? Bueno, ya lo estamos implementando, ya vamos a lanzarlo normalmente en este mes de agosto, ya estaremos haciendo una convocatoria para que también aquellos que tienen denuncia de hacerla, para hacer, vengan y puedan hacerla en toda libertad y sin ningún problema. Ustedes van a hacer los nuevos IDL. No, digamos que en el aspecto jurídico es necesario. En muchos países, ¿sabe?, por no tener esa base jurídica, se pierden muchos casos. Bueno, pero ¿y cómo van a hacer para proteger al denunciante? O sea, ¿qué mecanismos están poniendo? Bueno, ¿Solamente el consejo, solamente la guía? ¿O? La defensa legal también. Ah, ok. Lo que se necesita acá es acompañarlos a ellos, porque lo que se trata aquí es, por ejemplo, de que no pierdan su trabajo. Pero el problema es ese, el denunciante una vez que denunció, olvídese, no va a encontrar trabajo en ninguna parte, aparte que va a ser despedido ya inmediatamente donde está. Claro, y seguramente difamado. Exacto, porque van a haber contradenuncias por difamación, por ejemplo, y es esto contra lo que debemos pues protegerlo. Ok. Otra pregunta, doctor. El referéndum. ¿Qué opina sobre lo que ha propuesto? ¿Es viable lo que ha propuesto el presidente Vizcarra? Me parece que es saludable. En las circunstancias es saludable. O sea, que no haya reelección de congresistas. Por ejemplo, es un punto que ya se ha
tratado desde hace mucho tiempo y la gente también lo pide. Mire, no es que el Congreso sea malo, el problema es de que los partidos políticos, en ciertos casos, salvo honrosas excepciones, traen, diré yo, lo peor de nuestra ciudadanía al Congreso. Y lo vemos, no trabajan en bien del país, no legislan en favor del desarrollo económico, del despegue económico, seguimos estancados. Pero eso es una cuestión de institución o personas concretas, porque yo creo que sí hay congresistas y funcionarios que lo hacen bien, ¿no? Claro, exactamente, pero son los menos, diría yo, ¿sabe? Son los menos. Pero eso es una opinión personal, pero ¿usted no cree que debería ir más por la educación del electorado? Porque finalmente, o sea, yo si tengo mecanismos que me transparentan al candidato, por ejemplo, sé quién es, sé dónde trabajó, no me pasa, por ejemplo, lo de Yesenia Ponce, ¿no? Sé perfectamente, lo cual, desde mi punto de vista, esto es algo personal, no tiene nada de malo si terminó el colegio, pero el problema es que mienta sobre eso, ¿no? Pero mire, ahí es el punto principal. ¿Quién elige a estos candidatos? ¿Quién los elige? O sea, ¿quién los elige para que sean candidatos? Exacto. O sea, ¿quién filtra la Exacto. lista? No son los ciudadanos. El ciudadano ya encuentra el nombre en la boleta. Punto. Es como llegar a un restaurante y que le digan, hay este y esto nada más para almorzar. O sea, no hay otra cosa. ¿Y eso no nace, doctor, desde el debilitamiento del sistema de partidos políticos? Exacto. Todo viene de ahí y también por una política, digamos, los partidos políticos de tomar todo lo que es conocido en las regiones. A partir de ahí es únicamente, bueno, tú eres bien conocido, tú traes gente, la gente va a votar por ti, entonces vienes. Pero no hay ningún examen del trabajo político que haya hecho, del trabajo académico que haya hecho, de los logros que haya hecho durante su vida, no hay ningún examen. Pero dígame usted, le hago una pregunta, ¿cómo la no reelección cambiaría ese problema de raíz? Porque yo puedo poner, no sé, 100 congresistas, 130 congresistas nuevos cada año, perdón, cada periodo, cada 5 años, pero igual el problema está en la elección de los candidatos. Exacto. Entonces hay que retroceder un poco en el proceso, ¿no? Y yo creo que la no reelección no soluciona lo que usted menciona. Exacto. Sin embargo, no podemos tomar el riesgo de que la mediocridad se perenice. Porque ese es el problema. Pero por eso está los el tráficos voto. de influencias y toda esta maraña que hemos visto de situaciones puede continuar 10 años. Y eso para un país es bastante grave, creo yo. Aquí el tema es empezar por decirles y concientizar a los partidos políticos que quien llega a congresista llega por un periodo de 5 años y llega a trabajar tanto por el país como por su región. ¿Y la curva de aprendizaje, doctor? Bueno, yo creo que, ¿sabe qué? Curvas de aprendizaje se pueden hacer en otros lugares, pero acá quien debe llegar al Congreso debe tener ya una labor política hecha, o por lo menos debe tener los rudimentos necesarios como para ejercer esa labor. Y no se olvide que los congresistas tienen asesores, ¿de acuerdo? Y muchas veces los asesores son mejores que ellos. Yo creo que al final vamos a tener que elegir a los asesores más que a los congresistas. Pero verá, no se puede correr el riesgo de que una casta permanezca durante el tiempo y que ellos no funcionen en términos de desarrollo del país, mucho más funcionen en términos de blindaje o de situaciones, por ejemplo, de apoyar a su partido político. Eso creo que en un país... No me convence, doctor, porque creo que es el huevo y la parece muy bien, gallina. me parece muy bien. Porque yo digo, ya, perfecto, y escogemos, ¿y cómo estamos seguros que los que escogemos han sido filtrados? Precisamente. Y estos partidos que nacen exclusivamente para las elecciones y de ahí tenemos a los mismos congresistas que se mueven de una bancada a otra. Hay medidas en las cuales se pueden aplicar, pero desgraciadamente es prácticamente el perro que se muerde la cola, sí, ¿no? Porque es el Poder Legislativo quien debe dar esos candados de seguridad, pero no lo hacen. Mire usted el tema, por ejemplo, del lavado de activos y el financiamiento de los partidos políticos. Hasta ahora no se ve absolutamente nada. Pero es que eso rebota en el Poder Judicial. Pues, doctor, si tenemos un Poder Judicial tan corrupto como el que hemos visto, ¿Cómo hacemos para hacer el equilibrio de poderes? De acuerdo, pero todo empieza porque dos poderes, poder judicial y poder ejecutivo,
emiten deseos, pero quien concretiza esto a través de las leyes es el Congreso. Y es ahí precisamente donde no tenemos lo suficientemente candados como para que personas que no deben llegar al Congreso lleguen. Y ese es el problema actual. Yo creo que este Congreso, en esta legislatura, debe ir hacia, o sea, debe sentir el llamado de la población que debe haber un cambio, no nos podemos quedar así. El hecho de que el presidente haya pedido el referéndum no es algo que ha salido de un momento a otro, ya era un clamor que venía. Él únicamente ha hecho recoger pues, este clamor popular y ponerlo en términos de referéndum, que me parece que es la medida más justa. Pueden haber otras, evidentemente, pero si el pueblo decide que podemos seguir con un Congreso de esa manera, pues bien. Si no, yo creo que será necesario cambiarlo. Yo creo que tenemos una labor muy grande a nivel educación cívica. Exacto. Y le agradecemos su presencia aquí y también mucha suerte con el Instituto Peruano de Defensa del Denunciante. Así, ojalá y podamos limpiar un poco, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a una tanda comercial, pero con nosotros estará luego el señor Carlos Pérez, exdiputado venezolano, presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú, para hablar de la realidad de nuestros hermanos venezolanos en nuestro país. Volvemos en un minuto.